Buenas noches, hermanos. Otra semana más. Eh, un abrazo fuerte para todos. El Señor y la Virgen María me los bendiga, ¿verdad? Gracias por estar nuevamente con nosotros, ¿verdad? En estos diferentes encuentros que hemos tenido durante todo el mes de octubre dedicados a nuestra Santísima Madre María. Así es que hoy continuamos entonces con nuestro... ¿En dónde? Ah, súper. Continuamos entonces con nuestra charla para el día de hoy, ¿verdad? Que es la pregunta clave que se hacen muchas personas, ¿verdad? Si María tuvo o no más hijos. Esta charla nos la va a dar nuestro queridísimo hermano, el diácono Arnaldo López. Un abrazo, Arnaldo, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Arnaldo lleva como diácono ya 17 años, él pertenece a la diócesis de Ponce, es el coordinador de los diáconos en la diócesis y administrador de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Peña, maestro de religión también, así es que dispuestos con el corazón a escuchar, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas preguntas sobre nuestra Santísima Madre. Como siempre hemos dicho al comienzo de las charlas, nosotros, pues las preguntas que tenemos, lo que hacemos es que nos las envían al chat, me la escriben al chat y durante los encuentros posteriores entonces vamos a ver cómo nuestro hermano Arnaldo nos las va contestando entonces poco a poco. Así que lo que vamos a dedicarnos hoy, como hicimos en las veces anteriores, es escuchar la charla y con un corazón dispuesto. Así que sabemos que hay muchas dudas, van a haber muchas preguntas, pero que van a ser contestadas más luego en los encuentros que tengamos de las comunidades. Así que sin mucho más que hablar, le dejamos entonces con nuestro amado hermano, el diácono Arnaldo. Buenas noches a todos, la paz del Señor sea con ustedes. Espero algún día poderlos ver en persona, estar con ustedes, compartir. David me ha hablado mucho de las comunidades de oración allá en Caguas y yo he estado muy ansioso porque ni Arnaldo, ven un día para acá para reunirnos, pero llegó la pandemia y entonces nos separó en la forma presencial, pero seguimos unidos en nuestra fe, en el amor con Cristo, ¿verdad? Así que espero verlos y abrazarlos y estar con ustedes en algún momento histórico de nuestra vida y en nuestro peregrinar. Le agradezco la invitación. Es un día hablar de nuestra Madre. A mí me encanta hablar mucho de nuestra Madre María Santísima. No soy un experto mariólogo, simplemente soy un hijo que la ama y que necesita mucho de ella, mucho de su asistencia para poder seguir encontrándome. Y una de las oraciones más fuertes que yo hago a nuestra Madre María Santísima es pedirle: María, Madre, enséñame a amar a Jesús como tú le amas. Y si ella me cumple eso, estoy hecho, estoy en las papas, porque yo sé que ella ama a Jesús tanto, 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 que olvídate, tengo tremendo remedio ahí. Y lo ha hecho a través de la historia. Me lo ha ido haciendo poco a poco, presentándome a Jesús de muchas maneras. Entonces, quisiera empezar este breve tema, un tema sencillo, un tema que siempre se han preguntado, un tema que ya hemos escuchado las respuestas, a lo mejor la vamos a repasar nuevamente, y un tema que seguirá siendo la misma pregunta. Lamentablemente la pregunta seguirá por séculos en séculos hasta que no nos encontremos allá todos en el reino de los cielos, ¿verdad? Que se acabarán todas las preguntas. Pero quisiera empezar primero que nada con esta oración que la Virgen recita ante su prima Isabel, ante el encuentro con su prima Isabel, es magnífica. Y solamente 2 párrafos quisiera hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así nos encomendamos a nuestra Madre para que nos guíe en este reflexionar sobre ella, ¿verdad? Y me gusta siempre comenzar, cada vez que hablo de la Virgen, nuestra Madrecita, me gusta siempre aclarar esto, poner los puntos sobre las IE. María, nuestra Madre, no fuese nada, no sería nada si no fuese por los méritos de Jesús. Todo lo que es nuestra Madre, María Santísima, es por mérito de Cristo, por los méritos de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de ella y hablamos de alguna maravilla de nuestra Madre, estamos dando gloria a nuestro Señor Jesucristo porque son méritos de Él, son los méritos de Él. Por eso quise comenzar con esto, porque ella misma lo reconoce. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Él ha hecho obras grandes en ella, ha hecho maravillas, y cada vez que nosotros miramos a nuestra Madre, estamos mirando la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos promete también a nosotros. Eso tiene doble sentido. Y todo lo que atribuimos a ella y todo lo que hablamos en esta veneración tan grande y hermosa que le tenemos, todo está por mérito de Cristo. Entonces, en otras palabras, todo nos tiene que llevar a Jesús. Todo lo que vemos en grandeza de nuestra Madre me va a llevar a Jesús. Me va a llevar a Jesús a conocerlo, a profundizar más en él. Eso debe estar bien claro en nosotros. Entonces, surge la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Se acuerdan ese programa? Yo cuando era pequeño lo veía, yo decía, ¿cuánto es eso de 64,000 chavitos? De hecho, nunca lo he contado. Yo soy malo en matemáticas, pero debe ser unos cuantos. Entonces, para ese tiempo yo sabía que hacían unas preguntas tremendas y todo el mundo se agitaba por ello. Y nos quedamos con ese programa en la mente. La pregunta de los 64,000 chavitos. María tuvo más hijos, y así es el tema que queremos presentar hoy, ¿no? María tuvo más hijos. Pues voy a empezar contestando la pregunta. No y sí. Bien chévere. No, no tuvo más hijos. Sí, tuvo más hijos. Por ahí te lo pongo bien fácil, ¿ok? María tuvo más hijos. No y sí. Entonces, lo primero que tenemos que ver, en función de nuestra fe y de nuestro anhelo en conocer más a Jesús, ¿qué aporta saber que María es virgen? Porque realmente si tuvo más hijos, ya dejó de ser virgen. ¿Ok? Es lo primero. Si María es virgen, como la llamamos ahora la Virgen María, y lo tenemos en uno de los dogmas de fe, ¿qué aporta eso para el crecimiento de nuestra fe? Lo primero que yo tengo que decir y hacer saber constar es que muchas de las discusiones que nosotros tenemos entre los hermanos cristianos, sean católicos, evangélicos y todo esto, muchas de las cosas que discutimos, que nos diferencian, son cosas triviales y cosas que nosotros hemos acentuado demasiado, pero que no necesariamente tienen que alejarnos de Jesús. No necesariamente nos tienen que alejar. Entonces, siempre surge la discusión. Mira, tú tanto que hablas de la Virgen y la Virgen tuvo más hijos. Y aquí está. Y te buscan la palabra de Dios. Y ya tú sabes, como buen católico, lo primero que tiene que saber, que nuestra fuente de revelación tiene dos pilares. Nuestra fuente de revelación tiene dos pilares. La palabra escrita y la palabra oral, la tradición. Esas son las fuentes de nuestra fe. Nuestra fe, la revelación que conocemos pública,
tiene su base en dos: la palabra escrita y la oral, la tradición. La primera que hemos tenido, que hasta el día de hoy continúa, es la tradición oral. Y de esa tradición oral surge la escrita. De ahí surge la escrita. ¿Qué sucede? Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, lo que se tenía eran los escritos del Antiguo Testamento para el tiempo de Jesús. Entonces, en aquel tiempo la Biblia era la Biblia griega, que era la Biblia de los 12, de los 70, la Biblia de los 70 que le llaman, helénica, la Biblia griega. Y era la que citaba Jesús en su momento, porque la Biblia aramea, el canon arameo, no existía para el tiempo de Jesús. No estaba escrito, no existía. Habían algunas colecciones, pero no estaba el canon. Ese canon surge a los años 70, después de la destrucción del templo. Para los años 70. Entonces, cuando Jesús cita la Biblia, cuando Jesús cita las escrituras del Antiguo Testamento y los apóstoles están citando la Biblia griega, lo de los 70. Y luego entonces surge el Nuevo Testamento, ya del recuerdo y de la predicación de los apóstoles y de los futuros discípulos de los apóstoles, de los nuevos obispos, de los nuevos sacerdotes, de las nuevas comunidades. En una ocasión escuchaba un programa de una señora, qué sé yo, cómo se llama, una rubia que discutía problemas y estaba hablando sobre un asunto medular de la fe, y le decía a las personas: oye, esto es un asunto que tenemos que resolver porque ustedes piensan de esta forma, y había un sacerdote entre ellos, y el sacerdote dice: pero que está escrito en la Biblia, dice, un momentito, le dice ella, no me cite la Biblia porque la Biblia la escribieron los hombres. La Biblia la escribieron los hombres. Y yo decía: esta mujer, perdonen la palabra, yo decía, esta brutita, sí, la escribieron los hombres, pero fue inspirada por Dios. Todo lo que está aquí está inspirado, todo el contenido es inspirado por Dios. Entonces, a pesar de que si fue escrita por un hombre, un agiógrafo, fue inspirada por Dios. Y esa es una de nuestras fuentes. Entonces, cuando queremos contestar algunas preguntas fuertes como esta de nuestra Madre, María Santísima, nos queremos referir únicamente a la parte escrita y olvidar toda una tradición. Descartada la tradición. Y eso es un estilo de pensamiento protestante. Nosotros como Iglesia Católica tenemos que estar conscientes de que nuestra fe viene de estas dos fuentes y no la podemos descartar. ¿Dónde vamos a encontrar esa tradición oral, escrita, oral, tradición que yo hago referencia? Pues lo vamos a encontrar en nuestra historia padrística. San Agustín, Orígenes, muchos de nuestros santos. Ahí vamos a encontrar nuestra historia oral en todo eso. Por eso es que cuando nos referimos en temas como estos, tenemos que hacer clave en lo escrito y tenemos que ir a los orígenes de nuestra iglesia, cómo se estaba viviendo, porque esa es parte de nuestra tradición. Y es a la que va a apelar el Papa cuando hace sus escritos. ¿Okay? En ninguna parte de la Biblia habla de que el aborto es malo. Nosotros hablamos de que el aborto es malo. No viene de la tradición que nos dice que toda vida humana tiene una dignidad y que hay que respetar. ¿Ok? Y que hay que respetar y que yo no estoy por encima de esa vida humana. Y eso no viene por la tradición. ¿Okay? Entonces, el aborto queda descartado en nuestra vida. Y así varios temas. Y este es uno de ellos. Nuestra Madre María Santísima tuvo más hijos. Bueno, lo primero que yo hago, voy a hacer referencia, voy a usar como algunas discusiones. Hay muchos libros por ahí escritos sobre línea apologética, porque estos son temas apologéticos. Apologético es defender la fe, defender lo que nosotros entendemos como nuestros postulados de fe. Y la apología es una ciencia donde nosotros defendemos la fe. ¿Y cómo la vamos a defender?
vuelve y les dijo, con la tradición oral y con la tradición escrita. Por eso se hace tan difícil, porque cuando hacemos referencia a la tradición oral, no nos la van a aceptar, no nos la quieren aceptar. Pero está ahí y no la vamos a negar ni la vamos a rechazar. Es parte de nuestra fe. Entonces, hay muchos libros apologéticos y entre ellos estoy usando como referencia de Martín Zavala. Los libros me ayudó también con este librito. Le agradezco a David. Respuestas católicas inmediatas. Hay otros libros con muchas respuestas católicas de apologética. También estoy haciendo referencia a Padre Sam. En Padre Sam, no es de San Club, ¿sabes? No tiene que ver nada con San Club. De la tienda. Padre Sam es un sacerdote jovencito y está en las redes. Predica mucho por las redes. Transmite muchos videos por las redes, jovencito. Y el nombre se escribe S-A-M, Padre Sam. Y en esos libros, en esos videos que trabaja Padre Sam, hace algunos temas sobre nuestra Madre María Santísima y sobre todo parte de lo que vamos a estar hablando hoy aquí. Y por otro, pues claro, lo que la Iglesia nos ha ido enseñando a lo largo de los tiempos. ¿Okay? Y la primera situación que se nos presenta es donde en las Sagradas Escrituras dice que María tuvo más hijos. Estos son los hijos de María. O los hijos de María, los hijos María, cuando estaba hablando de la genealogía, de aquel salió, decía aquí en la genealogía, Azor engendró a Sabor, Sabor engendró a Ajín, Ajín engendró a Eliú. Esta es una de las lecturas de evangelios más difícil para mí, porque a mí se me lengua la traba. ¿Okay? Yo sufro cuando se acerca este evangelio. Esto se hace en los tiempos de Adviento, en las misas de Aguinaldo. Entonces, yo sufro cuando tengo este evangelio. Pero cuando va llegando y dice, y José de Jesús nació, de María, José y María nació Jesús. No habla de otros hermanos ahí. Si hubiera otros hermanos, los ponen. Entonces, ¿dónde y en qué parte de la Biblia dice y habla hijos? No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Y si usted tiene éxito, es una pregunta retórica, una pregunta que se ha hecho de reto por muchos años. Búscame en la Biblia dónde habla hijo. Sí, en la Biblia hace referencia a la palabra hermanos, pero no hace referencia a la palabra hijos. ¿Okay? Vamos a ir ya separando. No hace referencia a la palabra hijo. Entonces ya ahí tenemos la primera situación. Les decía al principio, ¿María tuvo hijos? No. Sí. ¿Ok? Pues vamos con los no. Al final voy con los sí. Pero entonces vamos con los no. María no tuvo. El primero es que no hay nada en la revelación que nos hable de que María tuvo hijos. No lo habla. ¿De qué sí nos habla? ¿Y de dónde está saliendo la polémica? Bueno, primero, una de las polémicas surge de la palabra hermanos. Y ya ustedes tienen que haber escuchado la posición de la iglesia ante este uso de hermanos. Quiere decir que ahora cuando yo vea que dice hermanos de Jesús, esos son hijos de María. Y cuando Pablo el apóstol dice, y se unieron 500 hermanos, también son hijos de María. Porque hermano significa lo mismo. No. Y ahí vemos que tiene un sentido diferente. O cuando en Génesis Abraham le dice a su sobrino Lot, somos hermanos. Tú y yo somos hermanos. Pues ahora son hijos de una misma madre. Porque cambió el sentido. No cambió el sentido. Entonces, si tú me quieres utilizar esta palabra de hermanos como la validez de que María tuvo más hijos, no te la puedo aceptar porque tiene varios sentidos. Y el primero es saber que en el idioma arameo y en este idioma, en el idioma de Jesús, el idioma, siempre se me olvida, arameo y hebreo. En el idioma arameo y hebreo no existe la palabra primos y no existe la palabra sobrino. Por eso Lot, cuando Abraham habla de Lot, le dice, somos hermanos.
Ven acá, sobrino, somos hermanos. Ahora bien, en nuestro idioma de español, esto es la changa. El idioma español es la changa. Y cada vez se complica más. Porque miren que han surgido palabras nuevas y nuevas y nuevas. Yo escuché a los muchachos diciendo una ocasión, oye, yo estoy de lo más chilling aquí. Y decía que ese era chilling. Y yo estoy tortoso. Y yo un día estoy en una conversación tratando de comprar, verificar una oferta de unos teléfonos. Y yo veo que la muchacha le dice al cliente, y tú bien tortoso, chico, man, qué brutal. Y yo miraba y decía, tortoso. ¿Qué será eso de tortoso? Porque es un idioma nuevo. Entonces viene no, como yo soy así entrometido, lamentablemente así me hizo la vieja, mi papá y mi mamá, pues yo vengo y le pregunto cuando puedo, oye, ven acá, ¿qué significa eso de tortoso? Ella me mira y se ríe, que tiene chavo. Ah, oh, ya entiendo, que tiene dinero. Tortoso, que tiene dinero. Ok, está chévere. Pues mira, esta oferta sale tanto, tanto, tanto. Y yo, wow, esa oferta está muy fuerte, así que yo lo siento porque no estoy tortoso para la oferta. Y ella se echó a reír y me entendió claramente. ¿Okay? En el idioma español hay mucha jerga y nosotros para hablar de los parentescos tenemos todo. Primos, sobrinos, nietos, bisnietos, tatarabuelos, y cuando no podemos más empezamos tátara, tátara, tátara y tátara y tátara, y los tátaras significan todas las generaciones que podemos incluir, porque siempre va a haber un tátara para hablar de nuestra historia. ¿Okay? Lo último es cuando me estaban diciendo, tú eres un tío abuelo. Yo, me salvé yo ahora, si yo tengo hijos, todos son mis hijos espirituales, pero que soy de tío abuelo, yo no soy abuelo. ¿Okay? No, que tú eres tío abuelo. Pues tuve que comprender lo que significa lo nuevo tío abuelo. En el idioma arameo no existe toda esta jerga. Entonces, cuando ellos utilizan la palabra hermanos, tratan de usarla para todo esta, para definir todo esto. Entonces viene Abraham y dice, tú eres mi hermano. Cuando Lot se enfrenta a los que quieren matar a los ángeles, ¿se acuerdan? Estaba Lot allá en Sodoma y Gomorra. Llegan los ángeles para destruir el pueblo. Y cuando viene Lot y entren. Y se para así en la puerta. No sé si se acuerdan de ese relato. Y cuando vienen los que quieren buscar a ellos, dice, tú tienes unos hombres ahí, los queremos, que nosotros queremos hacer fiesta con ellos. Y lo le dice, un momentito, hermanos, cójalo con calma. Utilizó la palabra hermanos. Hermanos, cójalo con calma. Entonces, ahora, ¿qué sentido tiene la palabra hermanos? Una palabra para sacar de apuros y ablandar una situación. Porque ciertamente ellos no eran ni hermanos de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si dentro de 2000 años alguien encuentra el video de esta conferencia que estamos dando y yo acabo de digo, bueno, quiero darle gracias a David, mi hermano, que me ha invitado. Ahora David va a ser el hijo de Aida, mi mamá. Porque como hermano está entendido de esa forma, pues David es el hijo de Aida. No lo es ciertamente. Nosotros constantemente usamos la palabra hermano, ven acá, hermano, mira, y estamos todo el tiempo utilizando, y está bien claro entre nosotros, pero cuando queremos tener un sentido bíblico, ahí ya no está claro, porque es más importante el sentido bíblico que quiero dar que la palabra que quiero definir, que el concepto de la palabra. Entonces, no te puedo aceptar que venga y diga, ahí está la madre de Jesús y sus hermanos en una de las citas. Ahí está la madre de Jesús y sus hermanos. O como dice en Juan, ahí está, ahí, y se fue Jesús con sus discípulos, con su madre y sus hermanos. Bueno, bien, lo puede decir. Pues entonces va a ser un problema. Y por eso le digo que este problema va a ser, mientras estemos peregrinando en esta tierra, va a ser un problema de si me aceptas lo que yo te digo o no me lo aceptas. Porque la palabra se queda ambigua. En el contexto se queda ambigua. Nosotros tenemos claro para nosotros que la palabra no refiere a los hijos de María. Refiere simplemente a una condición. Entonces,
Habla de Jesús y no es hermano. Eso lo dice en Mateo, creo que está, Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Buscar aquí en Mateo. Sí, en Mateo, muy bien. En el Mateo capítulo 13. Jesús está hablando bien bonito, que impresiona a la gente. Jesús está maravillado, pero dice, pero espérate, ven acá. Y cuando vamos aquí en Mateo versículo 13, capítulo 5, versículo 56, capítulo 13, a ver si lo encuentro por aquí. Vienen y dicen, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Aparecieron 4 hermanos. ¿No están todas sus hermanas entre nosotros? Todas sus hermanas. Hay quienes dicen que son 2, pero aquí dicen todas sus hermanas. Son una multitud, ¿sabe? De hermanas. ¿Dónde? ¿De dónde pues le viene todo esto? Esa sabiduría. Si Él es uno de entre nosotros, ¿de dónde viene esta sabiduría? Y entonces ya ahí menciona unos nombres y entonces viene y dice, ok, tú dices que no es hermano, pero mira, aquí están los nombres. Vamos bien, ok, perfecto. Si María tuvo a Santiago, a José, a Simón y a Judas, esos son los 4 nombres que hay ahí. Si María tuvo estos hijos con José, pues vamos a ver. Tuvo que haber sido, vamos a usar la lógica, tuvo que haber sido después de que Jesús se perdiera en el templo, el día que fueron a Jerusalén a la fiesta y Jesús se perdió, ¿se acuerdan? Porque si eran nenes pequeños, tenían que estar en los brazos de María en ese momento, porque una madre no deja a sus hijos. Mira, voy a dejar los hijos míos aquí para cuidar, para buscar a Jesús. No se habla de eso. No se habla de que estaban buscando a su hijo, que se perdió, estuvieron buscándolo 3 días. Yo escuché esto, hago paréntesis, ¿saben? Yo cuando hablo de muchas cosas a la vez, eso es mi problema, tengo esa situación. Y escuchaba a alguien que decía el otro día, ¿cómo un misterio gozoso puede ser Jesús perdido y hallado en el templo? Y sí, es un misterio gozoso que llenó de tensión a la madre porque se le perdió y a José porque se le perdió el hijo, pero es un misterio gozoso porque lo encontraron. La alegría del misterio es encontrar a Jesús que lo perdió. Tuvieron 3 días buscándolo y lo perdió por 3 días. Y eso va a ocurrir otra vez en el momento del sepulcro, cuando Jesús muere, lo pierde 3 días y lo va a encontrar en la resurrección. Ese misterio gozoso va a ser una preparación al misterio de la resurrección, a un evento que va a ocurrir en el futuro. Cierro el paréntesis. Entonces, María va y busca a Jesús con José. No hay niños ahí. Ok, quiere decir que Jesús tenía 12 años para eso. Vamos a la lógica y la matemática. Yo soy malo en matemáticas, se lo digo desde ahora. Bueno, todo lo que es memoria para mí está terrible. Pero supongamos que después de los 12 a lo mejor empezaron a tener los hijos. Quiere decir que si Jesús muere a los 33 años, pasaron como cuántos años, unos 10 años, 11 años, qué sé yo, de 12 o 20, qué sé yo, 21 años por ahí. Quiere decir que ese niño, el mayor de ellos, tiene que tener 21 años. Ponle 21 años. Y como tiene que ser la única forma, hay que ponerlos todos seguidos, uno tras el otro. Tuvo en año uno, tuvo el otro año otro, tuvo el otro año otro y así. Una historia puertorriqueña, bien puertorriqueña. Entonces, ¿qué sucede? Tuvo que tener uno de 20, 21, uno de 20, uno de 19, 18 y uno de 17. Y si hay 2 hijas, que uno dicen que fueron 2, pues 17, 16 y 15. Quiere decir que María se fue al Calvario a ver a su hijo a morir y dejó a 2 nenas de 15 y 16 años. Y ninguno de esos hijos la acompañó. Tanto así que cuando el hijo ve a su madre, se la entrega no al hermano, ni a uno de sus hermanos de esos que menciona ahí. A ninguno se la entregó. Se la entregó a los discípulos amados, a Juan. Le entrega el cuidado de su madre. Significa que no había quien la cuidara. Entonces,
los estudiosos de la Biblia se ponen a buscar y encuentran que estos nombres, Santiago, Simón, Judas y el otro es José, tienen diferentes padres. Encuentran primero que Santiago, hay dos nombres Santiago en torno a Jesús. Está Santiago el mayor y Santiago el menor. ¿Okay? Santiago el mayor, uno de los apóstoles de Jesús, que más tarde va a ser el futuro obispo de Jerusalén. ¿Okay? Santiago el menor. Vamos a ver que cuando habla de Santiago el mayor, hace referencia en Mateo 4:21 y en Mateo 20:20, los hijos de Zebedeo. Santiago el mayor es hijo de Zebedeo, no es de José, no es de José. Pero cuando habla de Santiago el menor, también tiene otra madre que se dice María, su madre María de Cleofás. O sea que el esposo de esta madre, de Santiago el menor, es Cleofás, el esposo es Cleofás, su padre tampoco es José. Entonces me queda Simón, y cuando voy a Simón tengo dos Simón. Simón Pedro, que ustedes lo conocen, que era mayor que Jesús, y Simón Cananeo, que hace referencia de él en Mateo, capítulo 10, versículo 4. Hace referencia de Simón el Cananeo. Y si es cananeo, no es jerusaleo, no es de Nazareno, no es un nazareno. Jesús es de Nazaret y su familia son todos nazarenos. Y si es cananeo, quiere decir que este nació en Canaán, en la tierra de Canaán. Tampoco puede ser hermano de Jesús. Entonces, Santiago el menor, en Marcos capítulo 15:40, habla que también es que Santiago menor tiene un hermano que se llama José. Oh, apareció José también, otro de los hermanos atribuidos a Jesús. Pero resulta que es hermano de Santiago el menor, por lo tanto, hijo de María de Cleofás. María de Cleofás. Y cuando vamos al capítulo de Juan, versículo 19, Juan, estoy buscando por aquí, versículo 19, es el momento de la crucifixión. Y Juan, tú sabes que cuando hablamos de la pasión de Cristo, quien la va a narrar con todos los colores va a ser Juan, porque él no se apartó de allí. Él estuvo todo momento. Y en Juan, capítulo 19, versículo 25, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces me está diciendo ahora que si seguimos en la misma tónica de la palabra hermana, quiere decir que dice que ahora María, la mujer de Cleofás, resultó ser María, hermana de María, María Santísima. Resulta ser ahora la hermana. Por lo tanto, Santiago y José son primos de Jesús y sobrinos de María. Si vamos a seguir en esta misma tónica. El único problema es que en una casa no se llama por mismo nombre a un hermano. Eso lo hacemos nosotros acá en Puerto Rico, lo acostumbramos. En otras culturas, por ejemplo, yo en mi casa, yo soy Luis Arnaldo. Mi hermano mayor es Luis Reinaldo. Después le sigue Luis Manuel. Y después yo, Luis Arnaldo. Y cuando iba a ser Luis Javier, mi mamá dijo, un momentito, Wiso. Mi papá se llama Luis Reinaldo. No me le ponga más Luis. Se acabó, le va a poner más que Javier. Y es el único que llora porque no tiene Luis. Cuando iban a mi casa a preguntar, decían, Luis. Los tres nos quedábamos sentaditos ni nos movíamos de la sala. Luis. Y salía una de mis hermanas. ¿Cuál de ellos? Arnaldo. Ah, Arnaldo te toca. Decían, te toca. Entonces yo iba y salía Arnaldo y pasaba, atendía el asunto. ¿Okay? Pero allá no se acostumbraba a eso. Por lo tanto, en la casa de María no pueden haber dos Marías. Eso no es posible. Así que este parentesco de María de Cleofás debe ser algún parentesco. Algún tipo de parentesco, pero no, familia. Son familia. ¿Okay? Ahora bien,
volvemos a plantear lo mismo. Sigue ambiguo, hermano, o tú aceptas que esto que yo te estoy planteando es real o no lo aceptas. Punto. Si no lo aceptas, para ti María seguirá teniendo hermanos. Si lo hace como lo enseñamos nosotros, pues no hay prueba de que María tuvo más hermanos porque es basado a esta forma de escritura. Ok. Luego entonces surge otro problema y es en Mateo, en el capítulo 1, cuando José tiene dudas de tomar a la esposa por María. Y aquí voy a hacer referencia a esta Biblia que tengo aquí. Dios habla hoy. Esta Biblia tiene más de 30 años conmigo porque fue la primera Biblia que me regalaron. Después de mi conversión, cuando yo me confesé por primera vez, con toda mi convicción, porque me había confesado antes, pero cuando yo decidí por mis propios pantalones cambiar mi vida, el padre fue corriendo y me buscó una Biblia y me metió a los monaguillos. No me soltó. El tipo era terrible. Y ahora soy diácono gracias a esa iniciativa. Pues entonces, esta es mi primera Biblia. Esta es una Biblia ecuménica. Dios habla hoy. Y en esta Biblia que regalan en nuestras parroquias, muchas veces la regalaban, en Mateo capítulo 1, versículo 24, dice, y esto es uno de los problemas que se plantea mucho para hablar de que María tuvo más hijos. Cuando José despertó de su sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa, pero no vivieron como esposo hasta que ella dio a luz a su hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Perfecto. Aquí se acabó el problema. Aquí lo dice bien claro. Aquí no hay duda. Uno ve esto y se espanta. Yo me espanté. Me espanté cuando lo vi en otra Biblia que estaban regalando también. Mira, ¿qué es esto que está diciendo esto aquí? Y cuando me puse a investigar en las otras versiones, también encontraba esa situación. Y dije, no, pero tengo que investigar más a fondo. ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la situación? ¿Qué quiere decir el agiógrafo cuando pone este detalle aquí? Quiere implicar que María tuvo a luz a su hijo y después conoce a Jesús, a José, se conocen después de el parto del primogénito. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Pero no vivieron como esposo hasta que ella dio a luz a su hijo, al que puso por nombre Jesús. Ah, ok. Entonces tuve que hacer referencia a una versión. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema son las traducciones. Como tenemos un idioma tan lleno y tan rico de significados y de tantas palabras, hay que buscar cuál palabra es la más adecuada para expresar la idea del versículo, y esto va a pasar cuando se traduce a español. Por eso, cada vez que se escribe una Biblia, una versión en la lengua española, toma muchos años, porque cada universidad o cada ciencia hermenéutica o a los que están trabajando con ellos, sea la escuela de la Biblia de Jerusalén, la Universidad de Jerusalén, o sea la otra escuela de Nacalculunga, sea con ellos, les va a tomar mucho tiempo porque ellos tienen que coger todo lo que está escrito en los papiros, en lo que está escrito en la lengua original, y buscar qué frase mejor puede expresar la idea de ese versículo. Y este es el problema que tenemos. Por eso tenemos tantas versiones diciendo tantas cosas. Y por eso en mi casa yo tengo como 5 Biblias en español, todas diferentes. Cuando tengo una del mismo idioma, pues esa yo la regalo. Está bien, toma, pues ya yo tengo esta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer un estudio, yo busco las versiones. Cuando me dice, Arnaldo, necesito que me hables de este evangelio, voy a predicar, yo busco las versiones para ver cómo ellos entendieron cuál era la mejor palabra. Y por eso cuando el ángel se le presenta a nuestra madre y dice, salve María, o pudo haber dicho, Dios te salve María, lo dice muy bien.
o pudo haber dicho, alégrate María. Las tres formas dicen lo mismo. Ahora, ¿cuál de ellas va a ser mejor para nuestro idioma en nuestra cultura, o en la aquí latinoamericana? Salve María. Eso no es para nosotros. Eso tú lo haces allá en Roma, donde hay una política monárquica, donde hubieron reyes, dinastías de reyes, y tú dices, salve rey de los judíos, salve el emperador. Pues ellos entienden ese saludo muy bien. A mí tú me dices, salve María, y nosotros, ok, no le vemos el sentido. Dios te salve María, alégrate María. No recogen todavía el sentido. Llena eres de gracia. Entonces tenemos que buscar cuál de las palabras nos quedamos nosotros en nuestro idioma con el Dios te salve María. Y de hecho, cuando el ángel la saluda, María no se asustó por la presencia del ángel. No dice eso. No le pasó como a Zacarías. Zacarías sí que se asustó y abrió los ojos bien grandes cuando vio a aquel ángel que se le presentó en aquel altar, el que estaba esperando el turno con tantas ansias para hacer esta oración, porque a ellos les tocaba una vez al año y eran muchos. Por lo tanto, a Zacarías tuvo que esperar su turno por varios años, porque murió sacerdote y solamente una vez al año entraba un sacerdote. Y le tocó el turno a él. Por eso habla de eso, le tocó su turno. Y cuando ve el ángel, ¿qué es esto? Aquí me morí. Estoy muerto, porque estoy viendo la grandeza de Dios. Pues María no se turbó por ver el ángel. Dice que María se turbó por el saludo. Por el saludo. Significa que el saludo que le dio fue un saludo diferente. ¿Y por qué fue el saludo? Porque la saludó como reina. Salve María. Y dicen inclusive que él hace una renoflexión. Salve María. ¿Qué es eso? ¿Por qué me saludas así? Si tú y yo hemos hablado tantas veces. Si nos hemos encontrado tantas veces los ángeles y yo. ¿Por qué ahora tú me saludas así? ¿Qué está pasando? Tranquila, no te asustes. No, tranquila. Te pongas, no te turbes con este saludo. No te turbes. Y entonces empieza a hablar con ella, empieza el diálogo. Ok. Entonces, ese idioma español, hay que buscar qué palabra mejor puede trabajarlo. Entonces yo me voy a una traducción de la Biblia de Nacalculunga, una de las Biblias que nosotros usamos para estudio, para estudiar clases de Biblia. Los teólogos nuestros recomiendan Nacalculunga y la Biblia de Jerusalén. ¿Okay? Pues sobre todo la de Jerusalén por los comentarios que hay de los doctores de la Biblia. Hay muchos comentarios que siempre es bueno añadir en la clase. Entonces yo busco aquí a Mateo. Voy para Mateo, voy para el capítulo 1 y voy al 25. Y digo, bueno, vamos a ver si esto me arroja luz. Y aquí dice lo siguiente. Con esto José al despertarse hizo lo que mandó el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin haberla conocido, dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Esto es completamente bien diferente. Si se te olvidó, te lo recuerdo. Volvemos al capítulo 1, 24 de la Biblia de estas traducciones ecuménicas. Dice ahí. Y cuando José se despertó, esta es la versión Biblia de América. En la Biblia de América, esta es otra versión. Dice aquí, cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José le puso por nombre Jesús. Esta versión ya está diferente, pero la versión que les di al final no lo está. Y dice aquí, cuando José despertó de su sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa,
pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, hasta. Y usa la palabra hasta. ¿Okay? Dice en este libro de reflexiones, de respuestas a, que le mencioné al principio, de Martín Zavala, dice él, y habla sobre esta palabra hasta. ¿Qué sentido está usando la palabra hasta? ¿Y cómo lo debo entender? Debo entender yo que eso tiene un punto antes y un punto después. ¿Ok? ¿Cómo yo debo entender esa palabra? Porque realmente en el español tiene mucho sentido la palabra hasta. ¿Ok? Entonces él nos pone un ejemplo bien bueno. Dice, le preguntan a él, bueno, ¿y cuánto hace que está temblando la tierra? Cualquier situación con nosotros aquí, chévere. El último temblor fue hace como unos minutos atrás, 2 puntos algo. Dice aquí, dice, perdón, dice, hasta que yo vivía allá no pasó nada. Y en tu tierra está temblando, hasta que yo vivía allá no pasó nada. O sea que hasta significa un momento específico. Que mientras yo estuve allí, eso no pasó. Significa un punto. ¿Qué pasó después? No tengo conocimiento. ¿Ok? Entonces vemos aquí en la segunda de Samuel, capítulo 6, 23, dice, Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ah, si este es el sentido, significa entonces que después de muerte parió. Me parió la mujer esta después de muerta, porque dice aquí, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Si el sentido que le voy a dar es una situación que pasa después, pues significa que ella parió después de que murió. No, hasta su muerte, que significa que estuvo ahí sin tener hijos. Pues lo mismo quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? ¿Y cómo se debe de entender? Este versículo no hace referencia en nada a lo que pasa o lo que va a pasar con José y María después, no hace referencia. Este versículo que quiere hacerle referencia es a la obra magnífica del nacimiento de Jesús, que no hubo obra humana, ninguna, que Jesús se hizo, que Jesús llegó por obra del Espíritu Santo, que es una nueva intervención. Tanto así, inclusive, que en muchos de los evangelios ni tan siquiera mencionan a José más. Siempre van a mencionar a la Madre María, y su Madre María, y su Madre María. Y bien raro, con una que otra vez que digan, y su Padre José. ¿Por qué? Porque José es adoptivo, papá adoptivo. ¿Okay? Pero José tenía bien claro eso. Muy bien, muy bien. Planteamos 2 asuntos. La palabra hermano, que tiene un sentido ambiguo y que entonces nosotros sabemos y profesamos en nuestra fe que esta palabra hermano se refiere a muchas cosas y no a los hijos de María, y otros que pueden decidir por su propia convicción otro postulado. Y yo no me voy a poner a pelear, no soy para eso. Si tú quieres seguir, como dicen mis muchachos, tripeando en quechua, pues dale, mete mano, tripea en quechua. ¿Ok? Porque entonces este sentido de virginidad de María tiene que tener algún sentido en función a Cristo. Algo tiene que tener, por algo se menciona. ¿Okay? Algo tiene que tener en sentido salvífico para tener que entonces negarlo. Ok, y vimos entonces ya eso. Muy bien. Ahora bien, ya no podemos entonces hacer tanta referencia a la palabra de Dios como tal. ¿Okay? Porque vamos a buscar y vamos a encontrar postulados que ni afirman ni niegan. Eso es lo que primero que tengo que entender. No van a negarlo porque es ambiguo. Lo que está aquí es ambiguo. ¿Por qué?
Porque a los que escribieron, los hagiógrafos que estaban escribiendo la fuente escrita, la tradición escrita, no era importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque cuando se escribe los evangelios y lo que nosotros tenemos hoy por tradición escrita, estaban escritos a una función de una comunidad, de tal manera que cada evangelio está escrito determinado para cada comunidad. Por ejemplo, Mateo está escrito para el pueblo judío. Y por eso Mateo siempre va a estar citando las escrituras antiguas y las profecías antiguas para hacerle saber a los judíos que Cristo es el Mesías esperado. Y por eso empieza con esa genealogía. Mira de dónde viene Jesús. Y empieza, Abraham engendró a Isaac. Así empieza Mateo. Quiero que sepas que el Hijo de Dios es de la descendencia de David. Este Señor que nosotros hablamos viene de la descendencia de David. Marcos es un evangelio que viene también dirigido a otro pueblo. Y en este caso, Marcos estaba dirigido para el pueblo de la diáspora, a los romanos, el pueblo que vivía en Roma. Permisito, déjame un momentito. Bien. Estaba entrando ruido. Bien. Ruido de la sala. Entonces necesito que esté claro eso, que cada escrito bíblico va a estar en determinada función. Primero, cuando ya se escribe la Biblia, cuando se empieza a escribir el Nuevo Testamento, ya la iglesia ya Jesús había resucitado, ya Jesús había subido a los cielos, ya había llegado el Espíritu Santo en Pentecostés y la iglesia estaba celebrando estaba en una vida pascual, en una vida con el entendimiento. Entonces, todo lo que se coloca aquí va a estar en función y escrito en esa tónica de algo que ya entienden, de algo que ya viven, de algo que ya celebran. Por eso el discurso tan hermoso de la Eucaristía, que lo vemos en Juan. El discurso tan hermoso, el que no me come, el que no me mastica, no tiene vida eterna. Porque ya están viviendo la Eucaristía ellos. Ya la están celebrando. Ya Jesús subió a los cielos. Ya vino el Espíritu Santo y ellos están en oración. Y están en comunidad celebrando la Eucaristía. Y lo ponen ahí, el que no me come, que no me muerde. Por eso es tan importante estos escritos. ¿Okay? Entonces, no era importante resaltar los acontecimientos de nuestra madre. Lo único que resalta aquí es, en cuanto al término de nuestra madre, que acompañaba, lo vemos en Hechos los Apóstoles, constantemente a los apóstoles en sus oraciones, siempre estaba ahí con ellos, dándole fuerza y fortaleza. ¿Okay? Su madre estaba con ella. Muy bien. El otro punto sería, como ya lo mencioné, es que lógicamente no hay momentos de lo que habla de los momentos de Jesús donde se presenten estos hermanos y que se haga alusión a ellos, ni en la cruz, ni cuando se pierde. Hay quien dice, hay algunos teólogos, acuérdense que los teólogos son personas que están estudiando la revelación y hacen proponen estudios y eso se discute y algunos se aceptan y otros se rechazan, de tal manera que pueden haber teólogos que digan unos disparates bien grandes. De hecho, los disparates y las herejías más grandes de la iglesia son por teólogos. Ariano, un teólogo que decía que Jesús lo que tenía era un cuerpo aparente y que cuando murió en la cruz lo que se muere es ese cuerpo aparente porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Y esto es un misterio, pero si es un cuerpo aparente, pues no hay salvación, porque no fue un verdadero hombre. Un teólogo. Entonces vemos aquí que los teólogos estudian esto y entonces dicen, mira, ven acá, cuando Jesús está en la cruz, lo único que le queda es la madre. Y la está mirando ahí. Lo único que le queda. Por lo tanto, va a tener que darle en herencia. Y se la da a Juan. Y este acto
que hace con Juan, nosotros llamamos también a este acto que se convierte ahí en madre de todos, porque Juan viene siendo esa iglesia que acoge a María. Juan representa a la iglesia. En cada acto donde aparezcan los apóstoles, va a representar la acción de la iglesia. Entonces, y cada acto que hace Jesús, Jesús no hace actos finitos, los hace infinitos, porque es Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando nos otorga a María como madre, lo otorgó eternamente, porque hace actos infinitos. No es lo mismo que yo le diga, discúlpeme, tengo que estar tomando agua siempre por mi garganta, porque está medio mala las cuerdas vocales. Yo les decía ahorita que mi hermano David me invitó a hablarles a ustedes. Y si mi hermano, yo me encuentro con mi mamá, digo, pues, David, cuida a mi madre, Aida Quirindongo, cuídala. Pues ese compromiso David lo puede realizar y a lo mejor no lo realiza o busca la forma de que ella esté bien. Pero el que estaba en la cruz no era Arnaldo. El que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Y el que estaba allá abajo era el que creía en ese Hijo de Dios. Juan no era cualquier persona. Juan estaba seguro de que era el Hijo de Dios. No entendía lo que estaba pasando, solo comprende después. Pero en su evangelio Juan es uno de los defensores de la divinidad y humanidad de Cristo. Por eso empieza con este elocuente discurso. Y en el principio existía la palabra y eso. Porque Juan quiere probar a los herejes de aquel tiempo, que eran los 2Z, de que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ese que está ahí frente a la cruz reconoce al Hijo de Dios y sabe que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y sabe que las palabras que le está dando son palabras eternas. Ahí tienes a tu madre. Y madre, ahí tienes a tu hijo. Y por eso queda ella como madre de todos. ¿Ok? Bien. Ahora bien, vamos entonces a la cuesta final. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se mastica todo esto dentro de la iglesia? Tenemos el planteamiento. Comienza la discusión. ¿Es María virgen? Porque si tiene hijos o no tiene, es María virgen. Pues la iglesia, ante la discusión, declara un dogma. Y una vez que declara un dogma la iglesia, lo primero que hay que ver, para aquellos que amamos la iglesia, sabemos que esa es acción del Espíritu Santo. Y una vez que surge un dogma, se acaba la discusión. Ya no hay más discusión. Le pongo como ejemplo cuando estaban hablando de la Inmaculada Concepción. Un ejemplo. Cuando se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, había una escuela que decía que María no fue concebida sin pecado original, y había otra escuela que decía que María fue concebida sin pecado original. Y comienza la discusión. Cuando la iglesia toca un tema o lanza un dogma, es porque ya la discusión pasó a unos niveles y hay que entonces declarar. Mientras las cosas están claras, la iglesia no va a decir nada. La iglesia no va a decir nada. Por lo tanto, el tiempo es de Dios, ¿verdad? Yo escuchaba a alguien decir, ¿qué mucho tardó la iglesia en decidir tal cosa? Bueno, porque antes de eso no había un problema, pero ahora lo hay y tuvo que decidir, tuvo que expresarse, Entonces, después de que hubo toda la argumentación de aquellos que defendían la Inmaculada Concepción, una vez que ya se acabó todo el argumento, la iglesia recoge todos esos argumentos, los estudia, los analiza y en comunión lanza el dogma de la Inmaculada Concepción. Se acabó el tema. Si los que estaban en contra seguían con el tema, quedan fuera automáticamente de la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? La iglesia, obedecer a la iglesia. La obedecieron. Y hoy tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero ¿qué sucedió después? Después, antes de que la iglesia empezara a enseñar
el dogma de la Inmaculada Concepción, se le presenta a nuestra Madre María Santísima, una muchachita de la Buriú, ¿cómo se llama? Allá en Lourdes, y le dice, cuando le dice el nombre, yo soy la Inmaculada Concepción. Y la nena dice, yo no sé lo que significa, pero ya dijo su nombre, así que iba por todo el camino. Yo soy la Inmaculada Concepción, para que no se lo olvidara, yo soy la Inmaculada Concepción. Va donde el cura y dice, mira, ya tengo el nombre, sí, ¿cuál te dijo? Abrió las manos y dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y al sacerdote se le cayó la quija de asombro, porque esa nena que no tenía ni catecismo casi, apenas estaba aprendiendo la primera comunión. Imposible que supiera eso, porque ese es un tema nuevo que estaba tratando la iglesia en un dogma. Y ahí el cura se dio cuenta de que estaba visitando nuestra madre, simplemente por el título. Entonces, lanza la iglesia el dogma de fe. María es virgen antes, durante y después del parto. ¿Okay? Por lo tanto, la llamamos de ahora en adelante la siempre Virgen María. La siempre Virgen María. Y una vez que se lanza el dogma, se acaba la discusión. María es virgen. No hubo más hijos. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto en nuestra fe? Esto es cuestión ahora, un tema de fe, de cual tú o lo aceptas como un tema de fe, o te quedas ahí, como decía ahorita, tripeando en quechú. Y si no aceptas este dogma, estás fuera de la iglesia automáticamente. Anatema queda fuera de la iglesia, porque ya es un dogma. Cuando la iglesia lanza un dogma, ya ese dogma no se puede surgir, no se puede eliminar. Entonces, ¿qué habla? Habla de una virginidad física, este dogma habla de una virginidad física y una virginidad espiritual. Una virginidad espiritual. Una virginidad física antes y durante y después del parto. Y una virginidad espiritual que ella entrega a Dios cuando dice sí. En el momento en que María dice, no entiendo lo que me estás diciendo, el ángel, no te entiendo, pero hágase en mí tu voluntad, y le entrega su virginidad. Y ahora vamos aquí al 2 más 2 es 4. A las cosas lógicas, por lógica. José, un hombre justo, que va a esposarse. De hecho, hay quienes dicen que José era viejo cuando se casó con María, era tan y tan viejo. Hay algunos que piensan que José tenía 90 años, imagínate. José con 90 años, qué disparate. Pero hay quienes están y aseguran y dan que José tenía 90 años cuando se casó con María. Imagínate José con 90 años viajando de donde estaban a Belén para inscribirse. Y dice que José y también dicen que José tenía un matrimonio anterior y tenía otros hijos. ¿Por qué cuando se va a inscribir no inscribe también a sus hijos? Si solamente estaban ellos dos, no tiene sentido. Un hombre de 90 años caminando a pie con una mujer embarazada, no tiene sentido. No lo tiene, no tiene sentido. Lamentablemente no lo tiene. Entonces esos postulados se van cayendo. José, ¿qué sabemos de José, de San José? Que era un hombre justo a los ojos de Dios, un hombre justo. Y eso significa que le da a Dios a Dios y al hombre lo que es debido. José sabe discernir porque es un hombre justo. La palabra lo clasifica como hombre justo. Entonces, cuando él se encuentra con una esposa a la que recibe virgen, se encuentra con que está embarazada, ya no tiene el regalo de la virginidad de la futura esposa. Y dice, ¿qué voy a hacer aquí? Pero le dicen a la misma vez que si él supiera que esta mujer que le entregan por esposa, había alguien que tuvo con ella y por eso está embarazada, la hubiera repudiado inmediatamente. Pero pues lo que pasa, que le dicen, no, este hijo que tengo no es de ningún hombre, viene de Dios. Y él se queda mirando, imagínese José, ¿de quién? De Dios. Que tú estás embarazada de Dios, ¿cómo es posible? Yo había escuchado tantas cosas, pero esto es, ¿qué es el Mesías? El Mesías, eso sí lo conocía José.
José sí estaba educado en la escuela de mesiánica y todo hombre de Israel estaba esperando el Mesías y sabía quién era el Mesías, que debía de venir, pero no sabían cómo. Entonces cuando le dice de esa forma, y si es verdad, pues tengo que ser justo, no la puedo denunciar, porque si esto es de Dios, metí las patas. Si no es, pues ok, vamos a ver cómo la arreglamos, pero no la denuncio. Entonces la repudia en secreto. Y es entonces cuando se le aparece el ángel y le dice, tómala por esposa. ¿Qué va a hacer José entonces? Se va a convertir en el custodio. ¿Por qué? Porque sabe que quien la desposó primero fue el Espíritu Santo, porque ya las cosas están claras, porque ya se le fue aclarado por la visita del ángel en su sueño, ya le fue aclarado que no es obra, que lo que le están diciendo es verdad y que ella ha sido esposada con el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para tener a la esposa del Espíritu Santo? Pero tengo una orden que la tengo que custodiar y tengo que hacerme presente como padre para que la sociedad no atente contra ella. Eso lo tenía bien claro José, bien claro. Y por eso la toma como esposa. Y de ahí en adelante todos los gestos que vemos de José son de cuidado. Cuando el niño está en peligro, agarró a la esposa y a su hijo y arrancaron. Y cuando estaba fuera de peligro, regresa. Pero dice, espérate, me dijeron que regrese, pero espérate un momentito. Ese es el hijo del rey, es malo también, me voy para acá. Y se fue para Galilea. ¿Okay? Entonces, nada, José está bien claro en su función. Ahora bien, si José es un hombre justo, ¿cómo tocar a la esposa de Dios, del Espíritu Santo? ¿Cómo tocarla? ¿Cómo mancharla? ¿Quién soy yo para tocarla? Y ahí nos referimos entonces a la visita a la prima Isabel. Cuando ella entra y saluda, sale la prima Isabel y dice, se llena del Espíritu Santo y dice, ¿quién soy yo para que me venga a visitar la madre de mi Señor? ¿Quién es la madre de mi Señor? ¿Quién es mi Señor? José es Señor de ella. Entonces ella sería esclava. María es la señora de ella. Entonces sería esclava de María, la prima Isabel. No, hace referencia al vientre, mi Señor. Por lo tanto, está haciendo referencia a divinidad, a mi Dios, mi Señor, la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo? Y mira que María la tuvo que haber visitado muchas veces, pero esta vez llena del Espíritu Santo lo dice, ¿quién soy yo para que merezca la madre de mi Señor? Entonces ahora María se convierte en esa reina. Si Jesús era el rey, pues María es la madre del rey, esa reina, madre del rey. Y ellos, los judíos, tenían bien claro cómo tratar a la reina, a una reina, porque vivían en ese ambiente. Cuando vamos a Salomón, Salomón va y le pide, la madre de Salomón, Salomé creo que sí, no me acuerdo el nombre, le pide una petición y dice, te vengo a pedir algo y necesito que me lo conceda. Y él le dice, ¿cómo negarme a ti que eres mi madre, reina? ¿Cómo negarme a ti? Tenían bien claro la fuerza de la reina. Entonces, cuando María se convierte en esa reina, y por eso va a acompañar de ahí en adelante a los apóstoles en ese caminar. De hecho, el día 12 celebramos a Virgen del Pilar, que es intervención de la reina en el apóstol Santiago. ¿Okay? Entonces vemos la actitud. ¿Qué vemos aquí? La actitud de José. Piensen. Ponte en los zapatos de José si puede. Y tienes ahí al Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Mesías, la promesa esperada, y tienes a la esposa del Espíritu Santo. Imagínate tú. Los zapatos de José. Imagínate. Entonces, volvemos entonces a la actitud del pueblo judío. Cuando se consagraba un vaso ya no se usaba para tomar agua. Cuando se consagra el templo ya no se usa para nada más. Y cuando María se consagra al Espíritu Santo,
ya no puede usarse para nada más. Por lo tanto, esta virginidad se convierte en una virginidad espiritual. No puedo tocarla. ¿Ok? Entonces, en función de qué está esta virginidad de María? En esta función salvífica de Cristo. Por eso empecé esta breve charla, ¿verdad? Yo que espero que le haya servido de algo. Empecé esta breve charla diciendo el Magnífica, porque todo lo que es María es gracias a las gracias de Cristo. Y esa virginidad es gracias a Cristo y está en función de Cristo. Negar la virginidad de María es negar la grandeza de Dios en María, la grandeza que hace Dios, que para él nada es imposible. ¿Cómo una mujer puede dar a luz? ¿Cómo una mujer puede dar a luz y seguir virgen? Ahí está. Encontrarán una virgen con el niño entre sus brazos. Virgen después del parto. ¿Ok? Bien. Pues entonces, podemos concluir que el tema de la Virgen María, tuvo hijos o no tuvo hijos, seguirá, porque llegó el momento en que se convirtió en un tema de fe. Se convirtió en un tema de fe. O tú lo aceptas y estás en la comunión, o no lo aceptas y estás fuera de la comunión simplemente. ¿Ok? Porque la palabra de Dios no fue escrita para probar ese hecho, fue escrita para probar la grandeza de Cristo. Cristo murió, se encarnó, murió y resucitó y nos salvó. El querigma de Cristo. Querigma. Y eso es lo que se predica, y eso es lo que predicaban los apóstoles. Para ellos, esta relación de nuestra madre con María estaba bien claro. Y la tradición, desde los principios del año, siguen hablando de la virginidad de María. Año 100 se habla, hay escritos de la Virgen María como virgen. Años 90 todavía se veía a María y estamos hablando de una iglesia reciente, años 90. En los años 70 es cuando se destruye el templo. En los años 90, más o menos por ahí, es que va muriendo el apóstol Juan. Años 100, años 90. Por lo tanto, en los 110, cuando todavía ya se está hablando de la virginidad de María. Esa gente tiene el recuerdo plenamente vivo. Pero ahora han pasado 2000 años. Y nosotros 2000 años vivimos de esa misma tradición. María es virgen antes y después. Y esto implica una virginidad física y una virginidad espiritual. ¿Ok? Creo que con esto lo he cubierto todo. Pero por lo menos lo que me preparé. Y no sé si están, te dirá, David. Wow. Tú estás seguro que lo tuyo no era la apologética, me dijiste, ¿verdad? Al principio de la charla. No lo es. Wow, Dios mío, señor. Yo no sé mis hermanos que tienen su mute y toda esta cosa. Habían cosas que ni sabía, Arnaldo, en verdad. Y que tú has aclarado ahí. O sea, es como tú dices, muchas veces decimos, Mérida, gracias. Muchas veces decimos que tengo dudas. Yo todavía tengo dudas. Cuando uno tiene dudas, uno busca. Si tú quieres salir de la duda, tú buscas. Nuestra iglesia es rica en historia, es rica en escritura. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer para salir de mi duda? Buscar, pero muchas veces o quiero estar en duda o estoy en duda. Pero si tú quieres estar en duda, pues quieres, pues es porque quieres. Porque información tenemos de más. Yo creo que Arnaldo, lo que tú acabas de dar aquí es definitivamente una cátedra, mi hermano, de lo que puede ser o no la virginidad de María. Yo te doy las gracias a nombre del grupo, de mi hermano, ¿verdad? Adiós, gracias. Gracias, amén. Por haber sacado de tu tiempo, por haber estado con nosotros, porque en verdad la charla estuvo muy rica ¿verdad? En cuestiones de lo que es la historia y de lo que debemos saber y no saber. Si hay algún hermano aquí que quiera... Pero voy a añadir un comentario más, ¿verdad?
Es un comentario fuerte. Este comentario que voy a hacer es fuerte, porque en los escritos bíblicos ya vimos que no hay forma de refutar una u otra lo que es hermano. ¿Ok? Va a terminar. Ahora bien, si hubo un libro perdido de la Biblia, un libro que se perdió de la Biblia, que apareciere, ¿okay? Y que ese libro de la Biblia sea admitido al canon bíblico como un canon, de revelado, pasa a ser parte del canon. Y en ese libro aparece María tuvo hijos y apareciera ahí, no niega tampoco el dogma de fe de la virginidad. No lo va a negar. Porque el dogma de fe hace referencia a la parte física y a la parte espiritual. No lo niega. Y esto es fuerte. ¿Okay? De hecho, también quiero perdonar que fue que se me olvidó decirlo. Luego de esto hemos tenido apariciones de nuestra Madre María Santísima, donde ella se hace presentar como la Virgen, la siempre Virgen María. Y esto es, para nosotros, esto es bien importante saberlo. Yo voy a estar trabajando con tengo un proyecto de unos podcasts marianos que quiero hacer y voy a tratar estos temas. Y lo que hago referencia a esto porque para nosotros, cuando hablamos en este misterio de María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, esto significa que María vive y María fue resucitada por Jesús. O sea, María no resucitó, Cristo la resucita, porque ¿cómo va a dejar que su madre, que no tuvo consecuencia de pecado, se corrompiera con el pecado? Por lo tanto, él la lleva en cuerpo y alma, la resucita. Quiere decir que María vive en un estado glorioso. Por lo tanto, cuando ella se nos presenta en una aparición, se nos presenta como la siempre Virgen María, afirmando el dogma que ya nosotros tenemos por fe. ¿Ok? Hasta ahí lo dejo. Como les comenté hace un momentito, yo quiero que por lo menos dos hermanos nos den un insumo de lo que ellos, ¿verdad?, quisieron escuchar. Luisito. Un comentario rapidito, nada, de tantas cosas que hemos aprendido, wow. Pero me llamó la atención a mí particularmente el énfasis que Arnaldo me pudo transmitir a mí de la importancia que es para el católico la tradición apostólica, que por lo menos para mí es algo como que está ahí, pero pues ahí más nada, como que uno no se basa ni se refiere a ella como deberíamos referirnos, ¿verdad? Cuando es la base, ¿verdad? O sea, luego de eso viene una tradición escrita, ¿verdad? La palabra escrita. Y por lo menos pude entender lo importante que para nosotros como cristianos católicos, entender que hay una verdad en esa tradición apostólica, ¿verdad? Y que no es algo que se quedó hace 2000 años, que aunque la palabra es tradición, la tradición sigue siendo presente, ¿verdad? Y permanente. Por lo menos eso me impactó, ¿verdad? Esa importancia en ese término, en ese concepto de lo que es la tradición apostólica como una verdad presente, no del pasado. Gracias, Luisito. ¿Alguien más? Uno más. ¿Aclararon dudas? ¿Eran lo que esperaban? ¿Quién dijo? Mira, yo opino que para mí fue mucho más de lo que yo esperaba, ¿verdad? La explicación, ¿verdad? Con datos, satisface a uno, obviamente, ¿verdad? Porque es como si nos presentaran evidencia, ¿verdad? A través de la palabra, que fue lo que hizo en este caso, ¿verdad? Nuestro hermano Arnaldo. Así que agradecemos, ¿verdad? Le agradezco personalmente a Arnaldo esa clarificar, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas que quizás uno las tiene, pero obviamente con datos, ¿verdad? Pues es más fácil. Así que la segunda parte de la contestación de la pregunta, ¿verdad? De si María tuvo más hijos, que él dijo primero que no y que sí, pues no tuvo más hijos, tiene más hijos,
que somos nosotros, obviamente. Amén. Así que gracias, Arnaldo, gracias por esa explicación bien detallada. Gracias. Aquí hay un comentario que dice, gracias hermano por abrir nuestros ojos, Dios le bendiga. Yo creo que hay muchas cosas que se aclararon definitivamente y como dice mi hermano Ricardo, con base bíblica, que es lo importante aquí, que esto no es un comentario hecho más ¿verdad? A la deriva, sino que todo va concorde a lo que es lo que se nos ha enseñado a nosotros, son nuestros dogmas, nuestra fe. María sigue siendo y va a ser siendo nuestra Madre Santísima. Así es que, hermano, como te dije ahorita, gracias a nombre ¿verdad? De la directiva de Casa Oración, de las comunidades, de los coordinadores, ¿verdad? Que estaban ávidos de este tema, porque hay muchas dudas con respecto a este tema y como tú bien lo recalcas, es un tema que sí y no, y esto lo sabremos, ¿verdad? Cuando estemos delante de la presencia del Señor. Así es que Dios dice, nos dio la herramienta para defender nuestra madre, gracias hermano. Así es que yo creo que el insumo y el mensaje llegó, que era lo importante. Gracias hermano, yo creo que con esto concluimos la noche de hoy. Nos veremos entonces la semana que viene con otro tema más. Muchas gracias y bendiciones. Nos escribe nuestra hermana Sonia. Gracias Arnaldo, definitivamente. Un abrazo a Yoli. Así es que con esto cerramos la noche de hoy. Nos despedimos. Si nos quiere echar la bendición, Arnaldo. Seguro. Bien. Cuando comencé, como decía Ricardo, cuando comencé decía, María tuvo muchos hijos. No, sí. Pues ahora va el sí. Sí, María tuvo muchos hijos, como dice Ricardo. Tú y yo. Todos nosotros somos dos hijos nacidos de costado. Y como hijos de una sola madre, inclinamos nuestro rostro para recibir de Él la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Vivan la alegría del Evangelio. Demos gracias a Dios. Hermanos, un abrazo. Arnaldo, gracias de corazón, hermano. Te apreciamos un montón, sabes que eres de nuestra familia. Así es que nos veremos entonces con el favor de Dios y la Virgen Santísima la próxima semana. Mucho chocolate me debe. Apúntalo, dale. Un abrazo a todos, hermanos. Dios me los bendiga. Linda noche. Bye.